La palabra para hoy es Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. El título de la prédica es Jesucristo, el primogénito de los muertos. Vamos a leer todos. Apocalipsis 1, 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Aquí sí hay mucho para estudiar, hay mucho para aprender. De aquí no vamos a salir. Mira, cuando la iglesia que el Señor me ha permitido levantar, iniciamos las predicaciones, duramos desde más o menos, creo que fue agosto, septiembre, todo el año predicando solamente Mateo capítulo 16, del versículo 30, del versículo 13 hasta el 20. 4 meses más o menos para enseñar qué es la iglesia. Y ahorita vamos a detenernos mucho tiempo en este pasaje, en el primer capítulo de Apocalipsis, porque si no se entiende Apocalipsis capítulo 1, no se puede entender los mensajes a las 7 iglesias. No se puede, no va a poder entender, no va a poder conocer a Dios. Si es que resulta que Dios es Dios que vive, es Dios viviente. Y nosotros, yo lo he dicho siempre, y yo pienso que si en algo en mi vida de fe triunfo es porque yo creo que Él le hay, porque yo creo que Él escucha la oración, porque yo creo que Él me ve. Yo sé que Él me ve, yo sé que Él me escucha, yo sé que Él es Dios que vive, yo experimento su gracia, yo experimento su amor, yo experimento su poder. Yo estoy lleno, mi vida está llena de testimonios de cómo Dios ha obrado en mi vida y ha operado en mi vida y en mi familia, y cómo me ha guiado por el medio del valle de las sombras y de la muerte. Yo soy testigo de Jesucristo. Yo soy un testigo que Dios es viviente y es verdadero, y quiero ser fiel a ese testimonio hasta el día que yo parta de este mundo. Pero muchos no conocen a Dios, y eso lo digo no porque yo lo diga. Mira, hasta en 1 Corintios, es que la gente no conoce a Dios, y como no conoce a Dios, entonces pues no va a poder entender la iglesia, no va a poder entender qué es la iglesia. 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo, a ver, $33, vamos a ver. Desde el 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabe por qué dice eso ahí? Porque es que a veces nosotros tenemos conversaciones con gente que no conoce a Dios y que blasfema de Dios, y como no lo conocen, usted se sienta a hablar con esos escarnecedores, mientras que el Salmo número 1 que yo enseñé a mis hijos y lo he enseñado desde mucho tiempo es: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dé su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En cambio uno verá a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, se los lleva, no pueden permanecer. Los que tienen vida están aferrados al árbol como una hoja verde, pero los que se secan y se caen y se separan caen como una hoja seca que muere y se la lleva el viento. Por eso Juan capítulo 15 está diciendo que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y que todo pámpano que no permanece en mí se muere, se seca, y luego lo recogen y arden. Pero las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y ahora
Usted por internet, yo digo, en verdad, yo soy, en verdad se lo digo con todo mi corazón y con toda humildad. Hay personas que no saben todavía quién es su pastor, en verdad. Yo sé que muchos saben que el Señor es su pastor, Jesús, yo lo he dicho, lo he enseñado. Pero en cuanto a quién puso al Señor para que lo guíe y lo oriente como pastor suyo, escucha aquí, yo escucho allí, yo escucho al pastor de allí, yo escucho al pastor de allí. Yo no estoy diciendo que usted no crezca espiritualmente, no se fortalezca en su vida de fe. Debe hacerlo, leer la Biblia, orar, investigar. Yo he sido, hay que ser crítico. Y es más, lo que yo enseño, lo hacemos todas las mañanas, es una reflexión para que seamos como la gente de Berea, que reflexiona con la palabra para ver si lo que yo digo fue así o no es así. Durante 8 días, o sea, no es que yo hable y me voy a los 8 días, vengo y me invento algo para poder que la gente quede. No, hay que permanecer en la palabra. Y yo debo cumplir mi misión como pastor. A mí cuando alguien me dice, usted es mi pastor, yo siento mucho temor. Cuando un día Aida me dijo, pastor Danilo, oficialmente ahora soy su oveja y usted es mi pastor, sentí, yo conozco hace mucho tiempo, y muchos de ustedes conozco hace mucho tiempo, pero cuando ustedes me dicen que yo soy su pastor, como Alex me está diciendo, como muchas personas me llaman, me dan gracias, yo les agradezco cuando me llaman y cuando reconocen que de pronto la obra que el Señor ha hecho en sus vidas por su gracia, que han recibido la gracia y la bendición, yo me alegro mucho, porque entonces digo, bueno, mi trabajo en el Señor no es en vano. Yo sé que no necesito aplausos de la gente, yo necesito el reconocimiento de mi Señor, pero yo entiendo que mi trabajo no es en vano cuando otra persona dice, usted es la persona que me guía y me orienta, para que las malas conversaciones no corrompan las buenas costumbres que aparecen en la iglesia. Entonces yo a veces digo, mira, no suban cosas en el grupo, y a veces me da mal genio porque suben cosas de otros pastores. Yo no estoy diciendo que no lo vean, pero yo pienso que como hay pastores que no conocen a Dios, no lo conocen. Entonces dice aquí, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es vergonzoso no conocer a Dios, dice acá, es vergonzoso. Yo no lo digo, es vergonzoso no conocer. Y la gente que no conoce a Dios es porque no conoce a Cristo. No conoce a Jesús porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Y es vergonzoso no conocerlo y conocer solamente la parte que murió en la cruz, y solamente lo ven como el Cristo impotente, incapaz, el Cristo que murió, el que nos salvó, y ya. ¿Quién es Jesús? Entonces pregunta, ¿quién es Jesús para usted? No, pues el Hijo de Dios. ¿Qué más es? No, el Salvador. ¿Qué más es? Pregúntale a alguien que esté a su lado. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué sabes de Jesús? Y te vas a dar cuenta de la ignorancia, que no conoce a Dios. Es triste. Voy a dar un ejemplo de esto. Mire, mi familia me conoce. Pues yo estoy hablando de mí porque no conozco a ninguno. Yo sé que a muchos de ustedes de pronto le pasa lo mismo que a mí en la casa. Yo sé un poquito de todo, un tantico. No soy estudiado en electrónica, en comunicaciones, pero yo le meto la mano a la corriente, yo le meto la mano a las, ¿cierto? Daniel estaba este fin de semana pintando. Iba a pintar, ¿no? Entonces yo estaba ayudándole a pintar la casa que tiene. Daniela, coge el rodillo así. No, así no, súbalo. Luego bájelo. No, así no, descárguelo así. Enseñando. Pero yo no soy un maestro, pero no soy un pintor, pero sé pintar. ¿Entiende? Ya me conocen por acá. Y yo he desbaratado la lavadora. A mí me ha tocado reparar la lavadora. No soy un técnico en la lavadora, pero reparo la lavadora. No 100%, pero puedo. Ahí le meto la mano, le meto el diente. Y si comienzo así cosa por cosa en la casa, la estufa, el horno, la licuadora, cambio las lámparas, carpintero, hago cocinas integrales, plomero, arreglé ¿cómo es que se llama? El del gas, el calentador del gas. ¿Cómo? Coso, hago cortinas, peluqueo. Un tantico de todo, no sé todo. Pero no me varo. Sé sembrar, he tenido finca, entonces sé sembrar, cultivar. Pero cada cosa que voy aprendiendo enseño. Yo también estaba colocando, venga yo, ponga aquí, haga acá, ¿no? Ya lo vio cómo lo dice, sí, entonces haga la hortica usted. Yo enseño. Mira esta bisagra, póngala acá, y puso una puertica. Ya está, como él es más grande, más alto, entonces se pudo colocar. Yo, venga, me ayude de una vez, mire y aprenda. No, cámbielo usted. Porque yo ya lo he hecho. No soy un carpintero, pero ya lo he hecho. Ya tengo que aprender un poquito de todo.
Entonces si me dicen a mí, oye, ¿usted sabe esto? Pues no sé, pero si no, pues miremos. Juanita me dice, hágame esto, sí, tengo una tarea y todos los días yo me levanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar el switch, tengo que cambiar esto, tengo que poner esto. Porque dice que el hombre que se duerme en la casa se desbarata. Se desbarata. Entonces, ¿no has visto el portillo que se cae, la gente que tiene finca y se cae la cerca y ve todo abandonado y uno ve y dice, uy, aquí será que no tiene mayordomo que repare la cerca? Así dice la Biblia. Y así dicen los proverbios. Entonces, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estarás. Mire, yo sé un poquito de todo, pero no sabía de la Biblia nada. Pero una vez cuando leí Proverbios capítulo 8, cuando Dios dice, mi delicia, busca la sabiduría, que mi delicia es con los hijos de los hombres. Y yo, ¿en verdad? Así como yo me deleito enseñando a Daniela, mire, ponga esto, cambia el cable, ponga el enchufe, de Juliana, ponga esto, Juanita, haga esto, yo haga esto, y mire, yo ya lo he hecho, pero yo no deje que yo lo haga siempre, hágalo usted. Se cocina, se pone, o sea, hacer muchas cosas también, un poquito de todo, pero se haga un poquito de todo. Yo sé que no todo el mundo lo hace, pero bueno, pero como yo entendí que la delicia de la sabiduría de Dios está con los hijos de los hombres, yo quiero aprender, yo quiero que Dios me enseñe, yo quiero que Dios, mi Padre, me enseñe. Y me da mucha sabiduría. He aprendido últimamente mucho de cacao. Yo no sé confitar, yo sé confitar, hay que temperar. Bueno, aprendamos de eso, hagamos esto. Cuando vendíamos helados decía, oiga, pero usted es un ingeniero de alimentos. No. Yo soy un ingeniero paletero. Yo decía así. Solamente sé hacer helado, pero tengo la lengua y me sirve. Es decir, yo he aprendido ¿de qué? De la vida, de la experiencia. Pero entonces así también fue con la Biblia. Yo no fui a estudiar teología, yo no vengo de una universidad teológica, sí pasé por allá y vi, pero fui a unas universidades donde eran de universidades y yo resulta que sabía más que el profesor, porque yo había leído la Biblia, tal vez el profesor no. Hasta los compañeros me decían, oye, usted sabe más que el profesor, pero ¿usted dónde estudió? Le digo, no, yo no he estudiado la Biblia. Entonces comenzaron a reconocer a nuestro Señor, también le dijeron, pero si ¿dónde estudió? ¿De dónde sacó esto? Pues es que él estudiaba la Biblia. Entonces yo aprendí de la sabiduría. Hay que leer la Biblia, porque la Biblia le ayuda a uno a crecer en sabiduría. Y la Biblia habla de cómo coser, la Biblia habla también inclusive de cómo cultivar, la Biblia habla de muchas cosas que aumenta la sabiduría del hombre y no deja que el hombre sea arrastrado por la corriente de este mundo. Entonces mi capacidad de aprender de la vida, me la abrota en mi espíritu es por la Biblia. Yo le doy muchas gracias al Señor. Usted dirá, ay, pero ¿será que en la Biblia enseñan a arreglar calentadores de agua? No, pero da sabiduría de la vida. Entonces cuando viene el técnico, yo miro una vez y con una vez ya se acabó el chorro. Aquí no vuelve el técnico, yo lo sigo haciendo. Y viene y arregla otra cosa y mire, ¿cómo lo hacen? Mire, y lo que no he visto, trato y lo aprendo. Yo hice una película de Jesús, no conocía ni siquiera el computador, no conocía ni siquiera el programa, pero oré, Señor, ayúdame, es para ti. Me metí en un computador que nunca había abierto, me metí en un programa, si no conocía el computador, mucho menos un programa, hice una película de Jesús. Y yo digo, entonces, ¿de dónde salió eso? Dios da la sabiduría, porque es que la delicia de Dios es con los hijos de los hombres. Dice, hombre, oiga, no sean tan simples, dice, no sean simples, no sean ingenuos, aprenda, venga, adquiere sabiduría más que plata, porque la sabiduría va a hacer que aumente sus capacidades de tener dinero. Usted quiere tener plata y quiere tenerlo, primero tenga sabiduría, porque mucha gente quiere tener plata pero no tiene sabiduría. Hay gente que es inteligente, hasta el diablo es inteligente. Mira, es que la inteligencia es muy diferente a la sabiduría. La inteligencia me puede ayudar a mí a hacer un túnel para ir a robar un banco. Eso es inteligente. Hay gente que ahí se prepara, pues dicen, oiga, pero es que este túnel no lo hizo cualquier inexperto, esto tuvo que tener una obra de ingeniería. Entonces fíjate que la inteligencia es diferente a la sabiduría. La sabiduría, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor del Señor. Así enseña la Biblia. ¿Usted sabe cuál es el principio? Aprenda a temer a Dios, aprenda a respetar. Primero crea que Él creó todas las cosas y que Él sabe cómo funcionan todas las cosas y sabe para qué las creó y sabe cuál es el objetivo. Y cuando usted encuentra esos principios que Jesús dice, yo soy el principio. Ay, Señor, el principio es, yo hubiera sabido que tú eras el principio. O sea que el principio es, y el final, ¿qué es? La finalidad es también, todo es Él, el principio y el fin es Él.
Entonces aprendí a conocer al que es desde el principio y que finalmente es la finalidad, el principio y el fin. Porque como fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces tengo que aprender de Él para llegar a ser como Él. La Biblia no habla de cómo arreglar lavadoras, no. Pierde el tiempo. ¿Hacer cocinas integrales? No. Jesús fue carpintero, pero no enseña cómo hacer mesas. No enseñó cómo hacer una puerta. Jesús no enseñó nada de eso. ¿Jesús qué enseñó? ¿Jesús qué enseñó? ¿Qué enseñaba Jesús? Porque mira que el que escribió los proverbios fue Salomón. Y yo aprendo mucho ahí. Pero Jesús dijo, aquí hay alguien más que Salomón. O sea que Jesús tiene más sabiduría que Salomón. Y Salomón escribió que el principio de la sabiduría era conocer el temor del Señor. Y el temor del Señor yo lo aprendí cuando en Hebreos capítulo, mire, esto entró en mi espíritu, el día que entró en mi espíritu fui muy feliz. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Déjenmelo buscar ahí, no me lo distraiga. Bueno, ya. Ay, usted perdido soy yo. ¿Qué dice ahí? A ver, Joe, lea duro. 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, ¿quién fue el que tuvo temor? ¿De quién aprendimos el temor? Aquí está diciendo, cuando esto entró en mi espíritu, el principio de la sabiduría, y yo mírame para atrás, el principio de la sabiduría es el temor. Yo pensé que era el temor a Jehová, es el temor de el Señor. El principio de la sabiduría es el temor, aprendamos del temor que tenía Jesús, que es el Señor. En el Antiguo Testamento es el Señor. Le decían el Señor, pero como nadie sabía quién es el Señor, nadie sabía quién era el Señor, no sabía su nombre, sino que sabían que Dios le decían el Señor. Por eso usted cuando lee la Nueva Versión Internacional no dicen Jehová es mi pastor, sino el Señor es mi pastor. Pero Filipenses capítulo 2, versículo 9. Mire, vamos a ir desde el 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Uno lee eso, pero no entiende el temor. ¿Sí me entiende? El temor. ¿Por qué Jesús fue obediente? Porque él temía al Padre. Lo ama, pero le teme, porque el principio de la sabiduría es el temor, es decir, la obediencia. ¿Por qué obedece uno? Por temor. Dice, sino que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente a la muerte y muerte de cruz. ¿Dónde aprendió Jesús eso? A ser obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el del Antiguo Testamento, a quien llamaban Señor, aquí está revelando, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cómo puede reconocer la gloria de Dios? Reconociendo que Jesús es el Señor, el que no se conocía en el Antiguo Testamento, el que mucha gente no conoce, el Todopoderoso. Mire, Éxodo capítulo, esto es Éxodo, no me acuerdo. Vamos a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Ustedes se acuerdan cómo fue el llamado al Señor, ¿no? El llamado de Abraham para que conociera al Dios omnipotente. ¿Sí? Dijo: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham: no, Señor, pero ¿cómo así? Me lo acabas de dar. Así son las películas, ¿no?
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No, pero ¿por qué? Y todo el mundo mirando las malas conversaciones. Porque no aprenden del temor, sino que todo, Dios tiene la culpa de todo. Pero ¿por qué me lo quitas? Piensan que la muerte, piensan que matar o morir algo es que la culpa la tiene Dios. Pero ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Dice que iban los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. No podía ver ese ciego. Había un letrero de desviación y lo pasaron sin precaución. ¿Sí? Entonces de pronto ve que pasaron, el carro traspasó y se volcó y dio un trompo y hasta el fondo fue a dar. ¿Y por qué, Señor? Porque pues, y uno dice, qué canción más ridícula, qué canción más tonta. Yo no he escuchado canción más tonta. ¿Por qué se fue? Porque, pues por tarado. ¿Y para qué le echa la culpa a Dios? Todo le echa la culpa a Dios. Pero Dios le dijo aquí a Abraham, vete y sacrifica a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre el monte que yo te diré. ¿Para qué? Para probarlo. Aquí está diciendo que Dios probó a Abraham. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios va a hacer una cosa mucho más grande y va a saber si va a poder salvar a la descendencia de Abraham. Entonces Abraham se fue y resulta que él dijo que sí, que él lo hacía. Entonces cuando subió el 22, ¿dónde está? Versículo 12, 11, no, desde el 10 desde el 10, 22:10. Y extendió a Abraham sus manos y tomó el cuchillo para degollar a Isaac su hijo. O sea, él no se puso a pensarlo, ni contó con Sara. Mire que Dios me dijo que fuera y lo ofreciera a usted. ¿Qué dice? No, él no dijo, ni siquiera le dijo a Sara, ni siquiera le dijo a nadie qué iba a hacer, sino que le dijo, entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo diciendo, Abraham. Y él siguió comunicando, Abraham, le tocó 2 veces, porque si él estuviera esperando que le impidiera matar, ay Señor, que no lo mate. No, él estaba tan dispuesto que tuvo que llamarlo 2 veces, Abraham. No ha visto cuando uno pensó, oiga, fulano, venga, no, pare bolas. Abraham. Y él respondió, heme aquí, ¿no? Heme aquí, así sea, diga Señor, tú mandas y yo digo amén. Porque Abraham es el que aprendió a decir amén. Sin que diga amén, está diciendo heme aquí, es lo mismo. Heme aquí o amén, es lo mismo, así sea. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Teme a Dios. Teme y ama. Temor y amor van unidos. Uno tiene que aprender a temer porque Dios amaba al Hijo, porque lo obedeció hasta la muerte con temor. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplica, como acabo de leer, ofreciendo ruegos y súplicas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La muerte de Jesucristo, cuando estaba con ese temor reverente, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. 3 veces oró con ese temor, porque sabe que la vida está en las manos de Dios, porque Dios es el Dios viviente. Y Jesús, solamente con temor, con ese temor de obedecer al Padre hasta la muerte y la muerte de la cruz, por esa obediencia Dios lo exaltó sobre todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra, y le dio ese nombre para que ante ese nombre se doble todas las rodillas y todo el mundo reconozca que Jesucristo es el Señor. Que Abraham ofreció la vida de su hijo a quien amaba, se la ofreció a Dios sin temer, porque no estaba pensando en la muerte, estaba pensando en obedecer con temor, porque sabía que Dios es todopoderoso. Es que cuando le dijo, mira, es que yo me di a conocer como el Dios omnipotente a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos conocieron en el antiguo el Dios omnipotente. Nosotros hemos aprendido un poquito de la Biblia. Como yo les decía, usted ha aprendido, por ejemplo, a reparar una cosa, a aprender a reparar el televisor, como yo acabo de decir. Pero nosotros tenemos que aprender un poquito de la Biblia, un poquito cada vez más. No necesitas ser teólogo, necesitas aprender y experimentar a Dios. Para que experimentar a Dios, como cuando Daniela estaba pintando, mire, experimente pintar, experimente. Todo es una experiencia. La vida de fe es una experiencia. La vida de fe no es la teología.
no es el más inteligente, no es el que más sepa, es el que más escucha la voz de Dios y obedece con temor reverente, y entonces Dios le puede dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre, para que luego también sea reconocido como alguien a la imagen de Dios, o sea, la imagen de Jesucristo. Si somos la imagen de Jesucristo, aprendemos de él sabiduría, es el temor, como Abraham. Por eso Dios vino a buscar a la descendencia de Abraham, es decir, a los que temen a Dios. Cuando le dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden recibir mi palabra. Porque fue rechazado. Mire lo que dice Salmo 22. Tenemos mucho que reflexionar del Salmo 22. Jesucristo es el primero en este mundo, el primogénito, porque fueron creadas todas las cosas. Entonces la Biblia no solamente muestra que todo fue creado por medio de él y para él, sino que hasta la muerte de él estaba establecida desde antes de la eternidad. ¿Sabe? Abraham dijo, heme aquí. ¿Y qué dijo Jesús? Señor, heme aquí. Yo no vengo a hacer mi voluntad sino la tuya. Lo mismo. Las palabras del Señor dijo, heme aquí. Lo que pasa es que como ya estaba escrito, no necesitaba que le dijera el ángel si lo hacía o lo hacía, sino que estaba escrito y el Espíritu Santo lo impulsaba al Señor para que se diera cumplimiento a todas las palabras dichas por el Señor antes, para que en Jesucristo se cumpliera lo que estaba escrito acerca de él. Salmo 22 decía y describe perfectamente los padecimientos de Cristo en la cruz. Usted piensa que Jesucristo no leyó Salmo 22 y ay, no, menos mal no lo leí. Dice que contar pudo todos los huesos, que su lengua se pegó al paladar, que le traspasaron sus manos y sus pies, que se burlaron de él, que le separaban la lengua, estiraron y decían, ese que se cree que Dios lo que... Así decía, se burlaban de él. Salmo 22 ya decía que iba a pasar. El Salmo 22 iba a ser la experiencia de Jesucristo en la cruz. Pero ¿qué había dicho él acerca de eso? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Usted quiere la vida, escoja mi camino. Usted debe escoger el camino. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿en qué es el camino? Es que es el primogénito de los muertos. El título de la prédica es ese. ¿Cómo así que el primogénito de los muertos? Porque él dijo, yo soy la vida. Es decir, Jesucristo es el primero que estando vivo, muere, padeciendo la muerte de este mundo. Es el primero. Ay, y todos los que murieron antes, ellos ya estaban muertos. Lázaro ya estaba muerto, David estaba muerto, María estaba muerta, todo el mundo estaba muerto. Abraham y Jacob ya estaban muertos, ya habían muerto. Adán había muerto desde que el Dios le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera. El hombre comió. Es decir, Adán comió. ¿Qué quiere decir? No tiene temor, no tuvo temor y comió a lo que Dios le dijo que no coma. No tuvo temor de Dios, es decir, no amó la vida. Hubiera amado la vida, dice, no, si dice que si yo como muero, no, Señor, yo amo la vida, no, yo no voy a comer eso, yo no quiero perder mi vida. No. Si tú dijiste que voy a morir, yo sé que voy a morir. Yo sé que tú no mientes, pero el diablo dijo, no morirá. Dios sabe que el día que coma él serán abiertos vuestros ojos, sabréis el bien y el mal. Experimentó el mal, quiere decir experimentó la muerte. ¿La muerte qué es entonces? Es el resultado del pecado. ¿La paga del pecado qué es? La muerte. Y como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Sabe qué es lo que no sabe la gente? Que tú y yo, desde que nacimos en este mundo, antes que Jesús viniera, ya estaba muerto. Había una muerte espiritual. Por eso no tiene temor de Dios. Hay algunos que manifestaron su temor a Dios y por eso Dios probó a ver si lo temía. Cuando Dios le dijo a Abraham, ven, oye, el hijo que tuviste cuando estabas viejito, con la mujer que tú amas, cuando ya no tenía posibilidades de tener hijos, ese que tú amas tanto, sacrifícamelo en el monte que yo te diré. Abraham cogió al niño, se fue, obedeció con temor reverente. Jesucristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas al que pueda librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero Abraham, cuando sacrificó al hijo, fue oído también del ángel que decía que él teme a Dios y dijo, no hagas daño, porque Dios se ha preparado un cordero. ¿Y que encontró? Un cordero metido en un zarzal.
Se cambió fue el sacrificio. Quitó a Isaac y puso un cordero que estaba trabado en una mata de espinas, ¿cierto? En un zarzal. Sobre ese cordero que estaba enredado en un zarzal, si uno dice, ¿será que tipifica a Jesucristo que le pusieron una corona de espinas? Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero qué es el pecado que tiene que quitar del mundo? La muerte. Porque Dios no le dijo que este es el pecado, sino que entrará la muerte. El hombre murió. Entonces, Abraham no fue entonces Jesús no fue el primogénito que murió. Claro que Abraham fue que Adán no fue el primogénito que murió, porque en ese momento no murió su carne y su espíritu. O sea, no le quitaron la vida, sino que entregó la vida a Satanás. Pero su carne todavía sigue viviendo. O sea que él no experimentó la muerte de su carne, que normalmente le iba a experimentar, pero lo que experimentó fue la muerte espiritual. Así que Adán y toda su descendencia nacieron muertos. Como el pecado entró, la desobediencia, la rebeldía entró por un hombre, que es Adán, y por ese pecado entró la muerte pasó a todos los hombres. Entonces Jesús, cuando vino y se manifestó, vino a reemplazar ese sacrificio que Dios le prometió a Abraham. Sacrifícame tu hijo a quien amas. Uy, es que conocer a Dios es increíble, ¿no? Conocer la mente de Dios. ¿Por qué hizo que Abraham sacrificara a su hijo? ¿Por qué? No lo sacrificó, sino que lo probó para ver si temía a Dios, porque Jesucristo, su hijo, es el que teme a Dios y lo obedece con temor reverente hasta en el tipo de muerte. Porque si tenía que sacrificarlo como un holocausto para agradar a Dios, para mostrar el temor y la obediencia, Dios lo iba a hacer. Y Jesucristo dijo, yo también soy el que temo y respeto a Dios, así como Abraham, pero es más, yo no voy a poner un cordero, voy a poner mi vida. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibió el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Entonces el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. El Padre ama al Hijo porque puede manifestar su obediencia y su anhelo de darnos vida. Y el Hijo obedece al Padre y muestra su amor diciendo, Padre, aunque no lo merecen, pero yo no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Si tú los amas tanto, ok, yo les voy a dar mi vida, voy a ofrecer mi vida. Tú me diste la potestad de que yo la diera, la voy a dar, solamente que tú me la devuelves. Entonces le dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo quiero volver a tener esa gloria, y yo también quisiera que ellos vieran la gloria que tú me has dado. El anhelo de Jesús es que nos muestra el camino de la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo quiero que donde yo estoy ustedes también estén. Pero la gente tiene miedo a la muerte. Jesús no tenía miedo de la muerte, aunque el Salmo 22 decía que contar puedo mis huesos, que horadaron mis manos, traspasaron mis manos y mis pies, que repartieron entre sí mis vestidos. ¿Sabe con qué comparó a la gente? Que lo mataba contra búfalos y contra perros. Perros me han rodeado, búfalos, con toda su fuerza, a destruirme, a devorarme. Pero tú eres el que me escucha. Y ese temor de la muerte, ese temor que Jesús tenía al Padre, no era superior el temor al Padre que el temor a la muerte. Jesús no decía que tenía miedo de morir. Jesús era un temor a obedecer al Padre, obedecerlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que obedezcamos las palabras de Jesús recibiéramos la vida que estaba en Él. Pero nosotros somos tan miserables y tan tontos, tan torpes, que eso no conocemos a Dios. No conocemos, para vergüenza de la humanidad lo digo, no conocemos a Dios, no lo conocemos. No conocemos porque no conoce a Jesucristo. Y ahora, cuando está escribiendo los mensajes a las 7 iglesias, no podemos entender lo que Él dice, ni siquiera se predica, sino únicamente que de pronto perdió el primer amor, únicamente porque no conocen al que es desde el principio, porque no conocen al que es omnipotente, al que es el todopoderoso, al que es el Rey de los Reyes, al que estuvo muerto y vivió, al primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos quiere decir que Jesús es el primero que muere en este mundo teniendo vida. Ese es el primogénito de los muertos, el primero ante Dios, que muere como un sacrificio para abandonar este mundo, porque Él en todo tenía que ser el primero. Adán no murió, Adán entregó la vida.
y su espíritu murió, pero el día que murió su carne, su espíritu ya estaba muerto. Y de ahí en adelante, todos los que estamos muertos. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos la vida. Nosotros nos bebimos la sangre de Jesucristo, lo dije en la prédica pasada, lo dije en las reflexiones. Cuando David dijo, uy, ¿quién me diera de beber el agua que está en Jerusalén en tal parte? Y los 3 valientes que estaban con David fueron y trajeron el vaso de agua y cogió y la derramó y dijo, se la derramó para el Señor. Dios, yo soy incapaz de beber porque esa sangre fue expuesta por mi vida. O sea, arriesgaron su vida por mí. Es que nosotros nos bebemos la sangre de Jesucristo, que Él expuso su vida en este mundo para que nosotros nos bebiéramos su vida. ¿Por qué? Digamos, para ser honestos y francos, para el Señor. Jesús, al entrar en este mundo y tomar el reino, ¿qué necesita? Necesita morir. ¿Sí? Porque Él no venía a gobernar este mundo. Dijo, mi reino no es de este mundo, cuando enfrentó a Pilatos. Pilatos le dijo, luego es tu rey. Yo nací para ser rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Luego eres tu rey. Sí, yo soy rey. Nací para eso, para ser rey, pero no en este mundo. Si fuera reino de este mundo, mis peleadores pelearían para que yo no fuera entregado a tus manos, pero mi reino no es de acá. Todo el que me oye conoce la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pilato que iba a saber qué es la verdad. Lo estaba matando. Pero Jesucristo es el que viene como rey y es el que viene a gobernar los cielos y la tierra, pero por amor al Padre y por obediencia al Padre, sin tenerle temor a la muerte, entregó su vida para que nosotros no la bebiéramos. Su vida no la bebimos, su vida la aceptamos, su sangre la aceptamos, aceptamos sus palabras, aceptamos la vida de Él, porque el único que tenía vida es Él, y la entregó digámoslo así, cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, ¿qué dijo de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero él no sabía que iba a morir en la cruz, sino que quitaría el pecado del desconocimiento de Dios. Juan capítulo 19. Juan capítulo. Vamos a ver cuál es el camino. La gente dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bueno, vamos a ver cuál es el camino. ¿Cuál es el camino de Jesús? ¿Cierto? Capítulo 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamando a Jesús le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Si Jesús no hubiera dicho eso, no tendríamos la confesión. ¿Para qué nació Él? No es que Jesús vino para salvarnos, no señor, Él vino para ser rey. Primero que todo, Él dijo, no, es que yo nací para salvar al mundo. Dijo así. Él nació para ser rey, pero mi reino no es de este mundo. Lo que pasa es que Él está obedeciendo al Padre en que la manera de morir es morir en la cruz, porque, vuelvo y digo, si vamos a hablar un poco más la verdad, Jesús necesita la muerte y toma, ¿cómo les dijera yo esto? Acepta la paga del pecado, que es la muerte. Acepta. O sea, usted debe aceptar que Jesús paga por usted o no debe aceptar. Usted debe aceptar que usted está muerto y usted necesita la vida. Entonces Jesús dice, ok, entonces usted está muerto, ok, yo voy a tomar su muerte. Yo tomo su muerte y usted tome mi vida. Hay un intercambio, como en el monte donde Abraham ofreció el sacrificio. Quita a Isaac y ponga el cordero. No es que haya acabado, no es que, ay, bueno, ya no, tranquilo, ya sé que temes a Dios y bueno, vuélvase para su casa. No, y el sacrificio, Dios se proveerá. Y entonces salió un cordero trabado en un zarzal. Y Jesucristo es el que viene como rey, pero lo coronaron con una corona de espinas. No quiere decir que no sea rey. Se burlaron de él, lo escupieron, sí, pero no quiere decir que no sea rey. Con el cetro, que era un palo, le pusieron la mano y entonces con ese mismo le daban la cabeza, tú eres el rey, ¿no? ¿Qué decías que eres el rey? Se burlaron. Así decía el Salmo, así decía Isaías 53. Él vino y escogió el camino que Dios estableció para él, pero él no tiene miedo de la muerte. Él tiene temor a no obedecer al Padre, porque el Padre es mayor.
Porque de tal manera amó Dios al mundo. Verdaderamente nosotros entendemos el amor del Padre por la obediencia del Hijo y la reverente sumisión. Porque el Padre sabe que lo que nosotros necesitamos es vida, que el pecado es estar muerto, y la única forma de sacarnos del pecado es darnos vida. Pero la gente prefiere estar en el valle de sombras y de muerte y no ir al mundo donde está la vida, al mundo espiritual donde está la vida. Entonces Jesús dijo que mi reino no esté aquí. Luego en el capítulo 19, en el versículo 25, escuche. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de la madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Mujer, le dijo, no le dijo mamá, mujer, porque pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Entonces aquí se está dando cumplimiento desde Génesis hasta acá, cuando Dios le dijo: mujer, uno de tu simiente, le dijo a la serpiente, uno de la simiente de la mujer, porque voy a establecer una guerra entre ustedes dos, es que uno que va del procede de la mujer, no de los hombres, sino de la mujer, le aplastará la cabeza. Por eso Jesús no es hijo de José, es hijo de la mujer. Es el que trae vida, porque si hubiera sido Adán, no hubiera nacido muerto. Pero Jesús no es hijo de José. Su embrión fue puesto en el vientre de María. Él es el que tiene la sangre eterna, la carne eterna. Él viene de la eternidad. Entra por el vientre de María y sale por la tumba vacía. Deja la tumba vacía. Pero muestra la reverente sumisión y su humildad, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo el mundo reconozca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dios lo que está buscando es glorificar su nombre. Jesús quiere decir Dios con nosotros, Dios que nos quiere dar vida. Pero el primero que muere en este mundo como hijo de Dios es Jesucristo, su hijo. Y Él nos enseñó el camino. Dijo: yo soy el camino. Y eso lo entendieron sus discípulos. Yo soy el camino. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Después aquí al discípulo dijo, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, que todo ya estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Lo último, ¿se acuerda de lo que hablamos de David la semana pasada? Tengo sed, tengo sed. Pero le dijo al discípulo, escucha lo que le dijo al discípulo: he ahí tu madre. ¿Entiende? Trate de hacer conexiones espirituales. Mujer, he aquí tu hijo. Mira, yo soy el hijo tuyo que estaba esperando desde Génesis. Mujer, a la mujer, no a Eva, ¿sí? Sino a la mujer, a la humanidad. Mira aquí la descendencia que va a aplastar la cabeza de su enemigo que se lo robó. Usted le entregó la vida a él, yo se las voy a devolver. Y se las voy a devolver para que ustedes lleguen a ser hechos hijos de Dios. No tengo miedo de la muerte. Aunque el Salmo 22 y Isaías 53 dice cómo voy a experimentar la muerte, él no tiene temor a la muerte, sino tiene temor reverente al Padre. Y derrama su vida en la sangre, la derrama. Y entonces cuando ya usted dice tengo sed, entonces los hijos de Dios, ya sabiendo que él tiene sed, exponen su vida por el Rey, que sabe que mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús, para que se cumpliese la escritura, dijo tengo sed, y entonces le dieron a beber vinagre, y poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. Había hecho nota. Todo lo que Jesús dijo, enseñó el camino. ¿A quién le enseñó el camino? A sus discípulos. Mire Esteban, capítulo 7 de Hechos capítulo 7. Ustedes léanlo todo, de pronto lo vamos a leer en la reflexión. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Él hace una defensa porque este Esteban, que no era de los 12, ¿sí?, sino que había estado haciendo algunos prodigios porque estaba lleno de gracia. Hechos capítulo 6 versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de la de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Es que cuando uno aprende de Jesús, ¿qué aprende? El de todito.
Así como yo aprendo de todito acá, aprende la gracia, aprende el perdón, aprende la ley, aprende el poder de Dios, aprende el nombre de Jesús. Se llena de sabiduría de Dios, conociendo a Dios. Entonces comenzó a hablar con él y hace una defensa. Y usted lee este capítulo 7 de Esteban y uno dice, este man sí conocía las escrituras. Como, vuelvo y digo, como cuando uno conoce muchas cosas de la casa, ¿sí me entiende? Por eso di ese ejemplo, para que usted entienda que de la Biblia hay que saber de la gracia un poquito, de la sangre, del nombre, de los ángeles, del poder, del reino, de Dios como todopoderoso, del que entregó su vida, su sangre, su carne. Todo debe saber usted un poquito de todo, contextualizar para conocer a Dios. Pero si no conoce a Dios, será vergonzoso. Pero este hombre que estaba lleno de la sabiduría y lleno del Espíritu Santo, está dando testimonio de todo lo que había sido Dios a través de la historia de Israel. Y les dijo así, para terminar, y ustedes léanlo después de todo. Versículo 51. Vamos para celebrar Santa Cena. 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, tienen el corazón duro y sus oídos duros. Jesús les dijo, ustedes no pueden escuchar mis palabras. Ustedes han matado a los profetas. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas persiguieron vosotros vuestros padres y mataron? Y a los que os anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, porque les decía que no conocían a Dios. Es que la gente, cuando uno le dice que no conoce a Dios, le dice, ¿cómo que no conocemos a Dios? Porque así dice el Salmo, crujirán los dientes y se irritarán. Cuando uno habla lo que es, se irritan. Los religiosos se irritan. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que es Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras que él invocaba y decía, Señor Jesús, recíbame. ¿Sí ve el camino? Él entendió el camino de Jesús. Él siguió el camino de Jesús, porque él es el primogénito de los muertos y el que hizo levantar. Cuando Jesús vio que ¿quién seguía después de mí? ¿Quién sigue después de mí? El que siguió fue Esteban. Y las palabras que dijo Esteban, casi lo mismo que dijo Jesús, mira. Dijo, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, ¿qué es lo que dice ahí? Durmió. No dice murió, durmió. Porque todos los que esperamos en Cristo, los que estamos en Cristo, nosotros, ¿por qué creemos en Él? Creemos que Él es el que tiene vida, que Él es el primogénito de los muertos, es el primero que murió teniendo vida. Y si usted recibió la vida, usted puede ser de los otros muchos que siguen haciendo esta cola. Ojalá que el Señor nos conceda en que nosotros podamos derramar nuestra sangre siguiendo los caminos del Señor. Si morimos así, morimos con gloria. Mira, Pablo vio lo que hizo Esteban. Esteban vio lo que hizo el Señor. Y mira lo que dijo Pablo. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir sería ganancia. Ustedes no saben qué es que morir sería ganancia para el cristiano. ¿Sí saben eso? Morir sería una ganancia. Porque es que Cristo sabe que si yo muero teniendo vida, ya gané todo. Nací al otro mundo como un hijo de Dios. Ay, para mí el morir sería ganancia. Uy, cómo quisiera ganarme, cómo quisiera. Ahora que tengo vida, que cogí el camino de Jesús, que Él me enseñó el camino. Es que la muerte puede ser de una bomba, de una bala, de un cuchillo, que no sea por robar un banco, que no sea por... Sí, porque ese no es el camino de Jesús. El camino de Jesús es que Él le está dando testimonio de la verdad. Pablo, Pedro, Esteban, todos los que estaban diciendo que Jesús es el Señor, que veo la gloria de Jesús.
Mire, ¿sabe yo por qué triunfo en el culto? Porque yo veo como miraba a Esteban. Cuando yo estoy mirando hacia el cielo, yo quiero mirar como Esteban. Veo la gloria de Dios y los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Porque esa es una relación, esa es una muerte santa. La primera muerte santa fue la muerte de Jesucristo. Es la muerte del primero. El primero que murió teniendo vida, para testificar que hay un Dios viviente y que entregó sus manos al Creador, al dador de la vida, al dador de la vida fue Jesucristo. Nosotros no le estamos entregando la vida a Pilatos ni a un policía, sino que nosotros decimos, bueno, si tenemos que morir, pues para mí el morir será ganancia. Bueno, claro, hasta que Pablo decía, añadía, ¿no? Pablo añadía, 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré aún, permaneceré con vosotros, con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Sí? Es que el morir siempre es ganancia. Si me tengo que quedar acá, yo, ay Señor, yo no sé qué me falta por hacer. Yo creo que el día que yo muera, ustedes no deben decir, ay, ¿qué hizo de malo el pastor que murió así? No, ustedes lo que deben decir es, ay Señor, ¿por qué te lo llevaste más bien si nosotros necesitábamos todavía todo este pastor? Ahorita quién nos va a predicar, ahorita quién nos va a... Es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el Señor ve que ya no hay nada que hacer, dice, pues quitémoslo. O sea, ¿por qué? Jesucristo dijo, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? ¿Hasta cuándo me voy a quedar con ustedes? Uno dirá, oye, ¿hasta cuándo, Señor? Yo quisiera ya estar contigo, que será mucho mejor. Pero bueno, si tú quieres que siga haciendo por la obra, bueno, está bien, Señor, yo me quedo más tiempo, no hay problema. ¿Qué hay que hacer? ¿Lo van a escupir y lo van a rechazar? No importa, Señor, no importa. Yo ya aprendí de ti. Aprendí de Esteban. Aprendí de Pablo. Mire Pablo qué decía. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 10. Vamos a leer desde el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba una oportunidad. No le digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en humildad y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy emprendió. Así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ven hacéis en participar conmigo en mi tribulación. Ay, pues que Pablo también ya había aprendido a vivir con escasez. Uno a veces tiene, a veces no tiene, pero el Señor nos sustenta. Pero el Señor siempre da la oportunidad para que usted pueda revivir la fe, porque somos un cuerpo. A ver, si a usted le duele la cabeza, ¿no se coge la cabeza? ¿Le duele la cabeza y se coge la pierna? Ay, me machuqué el dedo y se rasca la oreja. No, es que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Pablo estaba sufriendo también por persecución, estaba encarcelado. Los hermanos fueron y ayudaron. Pablo era una persona que había sido muy rica, muy adinerada, y lo perdió todo por causa del Señor. Pero cuando tenía abundancia, se iba a vivir en estrato 6. Pero cuando no tuvo nada y tuvo hambre, el Señor aprendió. El Señor le enseñó a vivir con hambre. Y el Señor lo sustentó. Entonces, o sea, cuando uno está en Cristo, aprende todo. Aprende de todo, de la gracia, del poder, de la bondad, de la generosidad, del sustento, de la muerte. ¿Sabe qué no sabía? ¿Sabe yo qué no sabía? Yo no sabía de la muerte. Yo era ignorante de la muerte. Pero Jesús me enseñó qué es la vida y la muerte. Entonces ahorita entendí la muerte y digo, ay, para mí el morir sería ganancia. Y para otros la muerte sería la pérdida. Ay, lloran. Y yo muero. Y si yo muero, yo diría, para mí es ganancia, Señor. Sería mejor estar contigo. Por favor, ¿por qué quieres que yo me quede más aquí? ¿Por quién? ¿A quién más quieres salvar? No sé. ¿A quién más quieres que predique? No sé. Pero el Señor me tiene aquí por algo, no lo sé. El día que Él me vaya, será porque Él ya quiere que yo esté con Él. Como Pablo lo dijo, llegó el tiempo de mi partida. El Señor también dijo, es tiempo de mi partida. Pedro que dijo, es tiempo de mi partida. Yo no sé si ya es tiempo de mi partida, pero hemos enseñado acerca de la vida y de la muerte, porque no sé hasta cuándo vamos a estar acá. Y lo único que yo sé es que para mí el morir será una ganancia. ¿Sí?
El vivir sería por Cristo. Vivo acá para Cristo, para servirle a Él. Y sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, pero aprendí de la muerte, que la muerte es ganancia. Porque Jesús es el primogénito de la muerte. Y yo vi que para Él fue ganancia. Porque cuando obedeció con reverente sumisión al Padre, hasta la muerte y muerte de la cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra. Y para que todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Jesús ganó. Dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Cuando nosotros morimos con esa esperanza de vida, teniendo vida, si usted muere estando muerto, perdió. Pero si usted muere estando vida, teniendo vida, entonces quiere decir que usted escogió el camino de Jesús, que Él fue el primogénito que nos enseñó cómo entrar en la muerte, pero no morir sino dormir. O sea que usted no muere, yo no muero. ¿Qué hacemos? Dormimos. ¿A usted no le gusta más bien ir a dormir? Ay, como quisiera estar. Yo no sé si muchos de ustedes ya se quedaron dormidos allá, puede ser que no. Pero digo que para nosotros es mejor ir a dormir y descansar ya de toda la obra. Jesucristo fue y descansó, pero Él está ahorita a la diestra de la majestad en las alturas, orando por nosotros, intercediendo para que nuestra fe no falte y para que seamos fieles hasta el fin. Por eso celebramos Santa Cena. Vamos a celebrar Santa Cena recordando que nuestro Señor, el primogénito de los muertos, nos mostró el camino para entrar a la vida. Que mejor sería morir. El morir sería la ganancia. Es el primogénito. Nos mostró que Él ya padeció todo por nosotros. Ya no tenemos que tener miedo a la muerte. La muerte era la realidad. Jesús usó nuestra muerte para poder morir. Y nosotros usamos su resurrección para poder vivir. Por eso nos enterramos con Él en el agua, para unirnos en su muerte, en su resurrección, para tener vida. Luego ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Primera Romanos capítulo 8 versículo 1. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Tiene miedo de morir? El único es yo, todavía está. Mentira. A ver, Alexandra, todos ustedes, Marielita, Martica, todos ustedes, Camilo, Lucy, bueno, los que alcanzo a ver ahí, que me quite las gafas. ¿Morir es ganancia para usted? ¿O tiene miedo de morir? ¿Viste los ojos? ¿Viste a Jesús, que Él es el primogénito de los muertos? ¿Viste a Esteban y a Pedro y a Pablo, que consiguieron el camino de Jesús? Y nosotros, ¿cuál camino escogió? El de tener miedo porque lo van a pinchar. El mejor someterse a este mundo, el no querer abandonar este mundo. ¿Para usted morir no es ganancia? Ay, pobrecito, no conoce a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Lo diría, pero yo sé que todos ustedes están llenos de amor por el Señor y anhelante de estar pero mientras tanto yo sé que todos están haciendo la obra del Señor, porque yo sé que para usted la vida suya en este mundo, si está en Cristo y tiene vida, es que el Señor la va a usar. El día que no la usa más, dice, bueno, venga para acá, que ya trabajó mucho, ya se formó, ya en usted está un Cristo, ya se formó un hijo mío. Entonces nuestra muerte será santa, como la de Esteban, como la del Señor, que es el primogénito de los muertos, el primero que triunfó sobre la muerte, que no le tuvo miedo, sino que tuvo temor a Dios y obedeció. Y nosotros obedecemos a Jesús con temor reverente. No tememos a este mundo, ni al príncipe de este mundo, ni al rey de este mundo. No nos entregamos en las manos de este mundo, sino que el día de la muerte, el día que usted va a dormir, usted diga, antes de acostarse, diga, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando usted vaya en el avión, diga, Señor, en tus manos, no sé si será ya, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo salgo de la casa y siempre digo, en tus manos encargo mi espíritu. Siempre. Porque usted no sabe si sale y vuelve. Entréguele su alma al que puede levantarlo de la muerte. Y si murió, ya ganó. Porque morir sería ganancia. Y mientras está acá, viva porque Cristo vive. Como Cristo vive, usted también vive. Somos el cuerpo. Vamos a celebrar Santa Cena y vamos a orar, dando gracias por esto. Padre Dios, te damos gracias por habernos dado la vida del Hijo, de tu santo Hijo Jesús, que vino y se despojó de su vida para dárnosla a nosotros y nos mostró el camino. Que Él es el primogénito de los muertos, pero luego le siguió Esteban y siguió Pablo, y vimos todos los grandes héroes de la fe como guerreros tuyos, combatiendo, defendiendo el nombre que es sobre todo nombre, poniendo nuestras propias vidas para honrar tu nombre, para decir que Jesucristo no murió por su pecado, sino que Él nos dio su vida para que nosotros venciéramos el temor de la muerte y no le tuviéramos miedo al príncipe de este mundo que los está asustando constantemente con el temor de la muerte. Nosotros escogimos el camino de Jesús. Es el camino de la verdad.
es el camino de la vida, es el camino para agradar al Padre. Así que nadie podría triunfar en un culto ni presentarse ante el Padre si está muerto espiritualmente. Ayúdanos para que nosotros te podamos conocer. Danos sabiduría, danos sabiduría, danos sabiduría, danos sabiduría y entendimiento de tu palabra. Ayúdanos que volvamos a tu palabra, que te podamos conocer mejor. Te damos gracias porque tu sangre está en nosotros, porque tus palabras están en nosotros, porque la vida está en nosotros, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir sería ganancia, siguiendo los pasos de nuestro Señor, que es el primogénito de los muertos. Para siempre te damos gracias y glorificamos tu nombre. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los que siguen el camino de Jesús, que es el camino a la vida. Que para cada uno el morir sea ganancia, pero que el vivir mientras está en esta tierra sea por Cristo. Para siempre. Amén.